¿Virtud? ¿Mm? No es nuestro tema de hoy, pero vale la pena decir que es virtud. Virtud, virtus, fuerza. Primera definición. Segunda, justo medio entre dos extremos. Tercera, hábito operativo de excelencia que nos hace mejores personas. Cuarta, perfecciona al ser humano en cuanto tal. Quinta, principal fuente de endorfinas. Estas 5 características... ¿Puedes, nada más para sí. saber que estoy entendiendo? ¿Endorfina qué viene siendo? Allá voy. Okay. Me quitaste la palabra de la boca, pero bueno, Joaquín, te la acepto. Me encanta que participes, gracias. Punto de partida bioquímico. Aquí doy la definición de lo que acabas de preguntar. ¿Qué son las endorfinas? Endorfina es un término, es un neologismo, es una palabra nueva que se inventó en 1975 en Inglaterra por un señor de apellido Hughes, que descubrió las endorfinas en el cerebro de becerros nonatos mediante un método de centrifugación. Él descubrió que en el cerebro de los becerros nonatos había una sustancia que les permitía tener ciertas características muy especiales en su forma de vida a los becerritos. Y sospechó con muy justa razón científica que esa misma sustancia se encontraba en el cerebro humano. Hizo su estudio, hizo su análisis, lo extendió a varias universidades americanas y canadienses, a ninguna mexicana, por cierto, lástima, y descubrió el poder de las endorfinas. Endomorfina, o sea, es una morfina producida en el interior de nuestra cabeza. Cada cabeza de 1.5 y máximo 1.8 kilos de peso es una fábrica permanente de endorfinas. Lo bueno es que, aunque te corten la cabeza y te saquen las endorfinas, las tuyas no le sirven a otros, sino imagínense a Chapo Guzmán, ya habría hecho su fortuna mochando cabezas, ¿no? Si de por sí las cortan, o imagínense si fueran comerciables. No, la endorfina que se produce solo le sirve al sujeto que la produjo, no le sirve a otro. Es intransferible por razones moleculares muy complejas. Entonces, es una droga natural 10 veces más potente que la morfina producida en el encéfalo. Y tiene 5 efectos bioquímicos. Vamos a verlos despacito. El primer efecto de las endorfinas es que retardan el proceso de envejecer. Una persona que genera suficientes endorfinas en su cuerpo nunca necesitará botox ni ir al taller de hojalatería y pintura, ni reestiramiento de piel ni nada por el estilo. A los 90 podrá tener una piel tersa como si tuviera 15 años. Endorfinas, producidas desde adentro, de cierta manera que voy a explicar. Así que los invito a todos, miren, voy a hacer un paréntesis. Hoy van a saber qué, pero eso no quiere decir que ya estén capacitados para hacer cómo. Van a saber qué son las endorfinas, ¿sí? Pero de aquí a que aprendan a fabricarlas, van a pasar mínimo 6 meses. ¿Sí? Mis alumnos más rápidos lo aprenden en 6 meses. El promedio se tarda 1 año. Y hay maderas que no agarran barniz. Cuando menos el 30% de mis alumnos, después de estar dale y dale y dale durante 6 años, ay, pues ya Chole vendió su casa, ¿no? Sigues con tus necesidades de siempre, llegas y lo primero que haces es decirle a tu mujer qué gorda te ves, y ella ya llora, es más, ya le vale gorro, y tú lo primero que haces es siempre llegas y la descalificas. Pues es que está gorda, doctor. ¿Sí? ¿Y eso qué? Es un ser humano y no necesita que le digas que está gorda o fea o chaparra o que no sabe cocinar. Lo que necesita es tiempo, caricias y reconocimiento. Y después de haber leído todos mis libros y de haber tomado 58,000 sesiones, sigues siendo el hombre más rudo con ella. Perdone, ya no te quiero en mis filas porque yo hago trabajos, pero no hago milagros. Así que vaya. No, doctor, deme la última oportunidad. Bueno, fírmale aquí.
Además te va a costar el doble de lo que le cuesta a un alumno normal. Ay, no, así no, pues no. Entonces, los 5 efectos son: retarda el proceso de envejecimiento. Una persona con endorfinas envejece despacito y lúcidamente. Nunca lo van a alcanzar los 3 extranjeros. Ni el inglés, ni el alemán, ni el italiano. El Alzheimer, el Parkinson y el franco deterioro. ¿Sí? El italiano. No, se va a morir de 99, 100, 120, como don Lorenzo Serviche, trabajando. O como mi señor padre, trabajando. ¿Por qué? Porque se le paró el corazón. Pero él a los 92 años veía y hablaba como si tuviera 20, con su voz de trueno, sin lentes y con una memoria formidable. Cuando yo estaba escribiendo y yo quería un dato, era más fácil hablarle a él que consultar Wikipedia. Él sabía más que Wikipedia a los 90 años y recordaba todo perfectamente bien. Y mi padre fue una fábrica de endorfinas, y mi tío, su hermano y mi otro tío, en general toda la familia, fabricantes de endorfinas de cierta manera y de cierto tipo de endorfinas, porque no todo lo que brilla es oro. Segundo, analgésico extremadamente poderoso. Hay muchas formas de generar endorfinas de alta calidad que quitan cualquier dolor físico: dolor de cabeza, dolor de cadera, dolor de corva, dolor de lumbago, dolor de ciática, dolor de piernas y articulaciones. Una persona que sabe generar endorfinas prácticamente es inmune al dolor, tanto físico como mental y emocional. Tercero, es un poderosísimo energetizante. Una persona que sabe generar endorfinas puede trabajar 15, 20, 18 horas o no dormir y seguir trabajando sin daño neurológico, cerebral o endocrino. Claro, llegará un momento en que tendrá que descansar, tendrá que dormir, pero su nivel de rendimiento supera varias veces el nivel de rendimiento de una persona que no sabe generar endorfinas. Y estos son términos científicos. Es algo que se aprende a hacer. Los invito a todos a entrenarse en el arte, la ciencia y la técnica de aprender a generar endorfinas, para mí y para quienes amo. Porque si logro generar endorfinas a quienes amo, me los puedo llevar al cielo. Y si no, al infierno. Y estoy hablando en términos tanto humanos como teológicos. Literalmente. Vivir sin endorfinas es infernal. Vivir con endorfinas es celestial. Es la antesala de la gloria en la tierra. Yo he tenido bajo mi mando, en mi propiedad, escuelas preparatorias que eran famosas por la rebeldía y la decadencia y la indisciplina y la maldad de sus alumnos. Desde el primer día me propuse: con esta bola de tarambanas, de zánganos, ¿qué voy a hacer? Lo que decía mi santo patrono San Juan Bosco, porque a él se lo aprendí. La frase de solo quien se siente amado puede ser educado no es mía, se la fusilé a mi patrono, a San Juan Bosco, es de él. Que lo puse en mi libro, pues sí, así se llama mi libro. Y aclaro en el libro que la frase no la diseñé yo, no me atribuyo lo que hizo Juárez. A ver, pregunta de historia: ¿quién es realmente el autor de el respeto al derecho ajeno es la paz? ¿Realmente quién escribió esa frase? No fue Juárez. No fue. Fue los romanos. No. Muy bien. Pero ya me viste en el video. Bien, anótate otros 100. Por acordarte. ¿Sí? Emmanuel Kant es el autor de la frasecita que se fusiló Juárez muy a la mexicana. Le debe haber causado muchas endorfinas, ¿no? Bueno, entonces, una extraordinaria fuente de energía. Cuarto, produce alegría y euforia. Una persona con endorfinas siempre está contenta, siempre está alegre, siempre está dispuesta, siempre está sonriente, siempre está abierta al diálogo, a la cortesía, a la calidad de vida, a la empatía, a la ternura, ¿sí? Incluso a la euforia, a la alegría de vivir. Y finalmente, las endorfinas a escala neuroendocrino-fisiológica
generan algo que se llama fortalecimiento del sistema inmune. Entonces, esa persona puede jamás haber pisado un hospital en toda su vida, porque nunca se enfermó. Y nunca se enfermó porque es una fábrica de endorfinas. Le entran las bacterias, los virus, los microbios, y el sistema inmune los rechaza prácticamente al instante. Eso es uno de los efectos más formidables que podemos adquirir para elevar nuestra calidad de vida. Cuando yo conozco a una persona enfermiza, pues lo primero que hago es buscar restablecer en él y en sus padres, hermanos, tíos, abuelos, maestros, una serie de mecanismos, de fuerzas, de decisiones que le permitan generar endorfinas. Ahora, vamos a hacer un pequeño receso, en 5 o 10 minutos más. Pregunta. Perdón, ¿por qué no la define una hormona? Bueno, está bien, es una hormona, pero yo prefiero droga natural, para que quede más clara la definición. Es una droga natural. Pero tienes razón, científicamente, ¿sí? Así se le puede decir, es una hormona. Bien. Tengo una pregunta, no sé qué tipo de endorfinas hay, porque acabas de mencionar que hay varios tipos, pero no se supone que haciendo ejercicio, después de más o menos haciendo ejercicio fuerte, físico, o sea, se libera después de más o menos 40 minutos, se libera el cuerpo más endorfinas y por lo tanto la gente que hace deporte, justamente... Igual que Joaquín, te estás adelantando. Okay. Bien, fíjate. No, qué bueno, no me molesta, al contrario. Vamos a ver los grupos de endorfinas. El primer grupo se llama de alto impacto y corta duración. A ver, ejemplo, definición de chocolate. 1 milisegundo en tu boca, una eternidad en tus caderas. Entonces, para seguir disfrutando del efecto endorfínico del chocolate, pues el que sigue, y el que sigue, y a que no te puedes comer solo una, sabritas, ¿no? Y a que no te puedes fumar solo uno, y por eso hay quien se come 25 tacos al pastor, o se chupa 8 cervezas, o se sigue con los tequilas, o con las drogas, porque todas las sustancias que nos gustan o hacen daño o matan, pero matan muy placenteramente, porque generan una oleada de placer verdaderamente espectacular. Por eso son tan famosas, por eso son tan comerciales, por eso son tan demandadas, sobre todo por los chavos que no conocen la virtud. Entonces, drogas, chile, Coca-Cola, alcohol, sexo sin amor, comida chatarra, compras, como Palacio de Hierro, ¿no? Todo con exceso, nada con medida. Es el comercial para diciembre. Se los anticipo. O un par de zapatos de Palacio de Hierro no me llevan al cielo, pero casi. O soy totalmente Palacio. El poder de su firma. La rubia que todos quieren. O el gansito Marinela. Recuérdame. Todo eso es publicidad chatarra para generar endorfinas de muy corto plazo y de altísimo impacto. Allí se generan los vicios de la época que estamos viviendo. Juego compulsivo, televisión y todo lo que cause placer sensorial. Cualquier acto que provoque placer sensorial es una fuente de endorfinas. Desgraciadamente, las características de estas endorfinas se pueden representar así. Digamos que aquí está el lapso de 20 minutos que dura el momento eufórico de una borrachera, y una persona que se pone 8 tequilas, el efecto eufórico le dura 20 minutos. Después viene lo que dicen ellos, ¿no? Si en la borrachera te ofendí, en la cruda me sales debiendo. Dura tan poquito que a los 8 días, a los 3 días, no sé, X tiempo después, tiene que volver a repetirlo, porque se acuerda, el organismo tiene memoria y recuerda el extraordinario momento eufórico del sentirse dueño del planeta. Por la droga, por el alcohol, por el sexo, por el cigarro, por la marihuana recreativa, que ahora ya está de moda, que allá viene su legalización absoluta en todo el territorio nacional,
¿Y qué creen? El principal distribuidor va a ser Vicente Fox, desde su rancho de San Cristóbal. ¿Sí? Él va a distribuir en Oxxo. Ya lo verán prontito. Ahora con el peje de presidente, claro, va a tener su mochada, ¿no? ¿De qué son capaces los políticos? Bueno. Y todo lo que sea placer sensorial va a generar endorfinas de alto impacto y muy corta duración. El entrenamiento consiste, queridos amigos, en que a partir de hoy empiecen a dejar todo esto. Aunque duela. Al principio les va a doler horrible. Les va a doler la cabeza, el estómago, la espalda, los hombros, las manos, las articulaciones, los ojos. En un proceso de cambio del vicio a la virtud, duele todo. Horrible. No hay cambio sin dolor. Se los anticipo. Por eso la inmensa mayoría de mis alumnos se rajan. A las 2 que 3, ay no doctor, esto es para santos. ¿Y quién dijo que era para normales? O para gente del montón, ¿no? Es para gente que realmente quiere alcanzar, como dice la canción Amémonos, los dinteles de la gloria, desde aquí. Los invito a entrenarse en el arte, la ciencia y la técnica de abandonar las fuentes chafas de endorfinas. Tenemos lo que decía el compañero Chef. Muy Chef. difícil. Pepe en español. Ya. Chepe. Aquí están, endorfinas de mediano impacto y duración amplia. Ejercicio físico. Sí se calcula que entre 30, 35 y hasta 40 minutos de un ejercicio moderado pero continuo, el organismo empieza a fortalecerse, empieza a generar endorfinas y después de ese tiempo estás fresco, fuerte y puedes seguir corriendo. Yo fui muchos años, fui corredor con Banamex en los Juegos Interbancarios. Muchos años de mi vida corrí y lo aprendí porque mi entrenador, que era un campeón nacional de largo fondo, de carreras de fondo, cuando yo le decía, oye Pepe, es que ya me duele dolor de caballo. Ah, qué bueno Juan Bosco, encántame que te duela ya, porque es el momento de que si te esfuerzas, se te quita el dolor. Entonces, de veras, profesor, sí, tú sigue corriendo y vas a ver cómo se te va a quitar. Entonces, seguíamos corriendo todos y en efecto el dolor desaparecía. Cuando parecía que ya no podíamos, el efecto endorfinizante nos permitía seguir corriendo y ganar cuantas carreras queríamos. El entrenador tenía el secreto. Él no sabía cómo se llamaban, ni se habían descubierto todavía. Estoy hablando de 1965, 66, 9 años antes de que este científico inglés hiciera su descubrimiento y bastante tiempo antes de que se volviera una materia estudiada en las universidades, tanto en medicina como en psiquiatría, neurología y otros asuntos similares. Bien, otra cosa que produce oleadas de endorfinas, la lectura. Lean. Pero ¿cuál es el criterio para tener el hábito de leer? El criterio no lo fijé yo, es un criterio de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Y dice así el criterio: una persona que tiene el hábito de leer puede leer 2 horas diarias sin dormirse, a partir de letra de tamaño 10 puntos, y cuando termina de leer después de 2 horas sin dormirse, puede repetir lo esencial de lo que leyó sin necesidad de volver a leer. Esa es la definición de hábito de la lectura. Es la mejor manera de mantener un cerebro joven. Leer, bueno, ahora se dice leer, ¿no? De acuerdo con el secretario de Educación. Hay que leer. O vasir. Entonces, lean, por favor. Para eso hay libros en oferta esta tarde. Al rato les digo cómo. ¿Sí? Lean. Y dentro de 40 años su cerebro va a estar con la misma edad que hoy tenga. Con la misma edad fisiológica. El chiste es leer, escribir, pensar y escuchar buena música clásica. Clásica. Las vacas tienen mejor gusto que los humanos. Si a una vaca le pones los Beatles, se le fruncen las ubres y no da leche. Y si le pones Mozart, da hasta 35 litros. Les encanta. Ellas saben de música.
más que las analfabestias mexicanas que les gusta el rock, sobre todo el heavy metal, ¿no? Perdón si pisé algún callo. Y otra forma de producir endorfinas, que es la que más me gusta a mí después de la lectura, es la cultura del esfuerzo. ¿Quieres generar oleadas de endorfinas? Haz de cada instante de tu vida un esfuerzo. Y después descansa a pata suelta. Se duerme tan rico, pero después de un esfuerzo sostenido, cuando menos de 16 horas diarias. Puedes dormir 7. El esfuerzo sostenido va a ser trabajo, intimidad con tu pareja, hacer el amor, platicar, limpiar la casa, cargar cosas pesadas, acomodar los muebles, trabajar en una computadora. Lo que más desgasta y lo que más crea un cerebro sano es el trabajo intelectual. Miren, yo lo he comprobado con mi relojito aquí, este iWatch. En una sesión de estas, yo me gasto 3,000 calorías en 4 horas. Al rato, cuando termine, se las enseño. 3,000 calorías. Y no me moví, pero hice un enorme esfuerzo. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, si ustedes quieren generar un gasto energético similar, nada más pongan atención. ¿Sí? Es todo. Como la están poniendo, ¿eh? Miren, bien atentos. Excelente. Bien. Entonces, las endorfinas de mediano impacto y duración amplia, ejercicio físico, correr, nadar, caminar, jugar tenis, lo que gusten, pero habitualmente, cuando menos 4 de 7 días. Cada 4 de 7 días. Lectura diaria. Es como comer diariamente. Y cultura del esfuerzo. Esfuérzate siempre. No busques la línea del menor esfuerzo. Busca siempre lo más complicado. Al estilo de aquel famosísimo peleador, Rocky. ¿Cómo se entrenaba Rocky para ganar sus peleas? No, se ponía plomos en las manos y en los pies. O sea, entrenaba en las peores condiciones de dificultad. Entrenaba con el máximo nivel de dolor físico y mental. ¿Y cómo era cuando en el ring ya no tenía los plomos, tenía los zapatos adecuados, la ropa adecuada, la temperatura adecuada? Pues ganaba sus peleas, porque se había entrenado en la cultura del esfuerzo. ¿Cómo se entrenan nuestros deportistas? Pues, Brasil 2, México 0, ¿no? Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Porque el deportista mexicano no conoce la cultura del esfuerzo. El brasileño sí, el alemán sí, el francés sí. Bueno, no es Francia, es África, ¿no? Puros negritos. Sí. Si juntaste 14 naciones africanas, son la selección de Francia. Y finalmente, antes del receso, quiero concentrarme en la principal fábrica de endorfinas. Impacto leve y duración permanente. El ejercicio continuo de las virtudes, tanto de las virtudes naturales o cardinales como de las superiores o teologales. No hay nada tan sensacional, tan eficiente, tan poderoso para generar endorfinas, de duración permanente, para toda la vida, como el ejercicio de las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes naturales o cardinales? 4. ¿Cuáles son? Rapidísimo. Prudencia. Justicia, fortaleza y temor. 100. Muy bien, excelente. Repito las 4 virtudes naturales. Se llaman virtudes naturales porque las puede tener un salvaje africano que nunca haya visto la civilización. Las puede tener un habitante de la selva del Darién en Venezuela que ni siquiera sabe quién es Hugo Chávez, lo cual sería extraordinario, ¿no? Y una afrenta para el dictador. Entonces, son naturales porque son propias de la naturaleza humana. Así fuimos fabricados, capaces de ser prudentes, justos, templados y fuertes. O sea, son 4. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza.
Al ratito vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Aunque no es un curso de virtudes, las voy a introducir porque es un material tremendamente valioso para lograr formar vínculos afectivos con nuestros hijos y lograr hacer que ellos quieran. Vuelvo a mencionar el reto inicial. El chiste no es hacer que hagan. El chiste es hacer que quieran. No se trata que tus alumnos lleguen puntuales. Se trata de que quieran llegar puntuales. No se trata de que estudien. Se trata de que quieran estudiar para saber. ¿Cómo le hacemos? Bueno, vamos a hablar hoy fundamentalmente del cómo hacerle. Y aparte del ejemplo virtuoso, que es muy importante, vamos a hablar de cuáles caricias vamos a dar y cuáles no vamos a dar para la segunda parte de la sesión después del receso. ¿Y cuáles son las 3 virtudes teologales? Esperanza y caridad. Correcto. Fe, esperanza y caridad. Bueno, pues para todos ya les daré algo colectivo. Muy bien. Endorfinas y virtud. Para las personas que desarrollan las virtudes naturales y superiores en grado heroico, los grandes retos y la obtención de resultados óptimos, así como la conquista de metas honestas, son impulsos vitales arrolladores. Nunca las detiene ni la cárcel, Nelson Mandela, por ejemplo, 28 años en la cárcel y no lo detuvieron. O Martin Luther King, o la Madre Teresa de Calcuta, o Mahatma Gandhi, el libertador de la India, o nuestro héroe desconocido, nuestros 3 héroes más heroicos y más desconocidos: don Agustín de Iturbide, don Miguel Miramón y don José Joaquín Herrera. Un presidente que se quitaba los pesos de la bolsa para pagar a los office boys de Palacio, porque en México no tenía dinero y el presidente daba su sueldo y gastó toda su hacienda para sostener la hacienda mexicana, su hacienda hereditaria. Este señor nadie lo conoce, está como el novio de Nadia Comaneci, ¿no? Porque nadie lo conoce. Don José Joaquín Herrera. ¿Quién había oído hablar de ese tipo? ¿En qué época fue? Antes de la guerra de invasión de Estados Unidos, 1936 a 40, más o menos por ahí. 1900. No, 800. Sí, 1830 y tantos, la época de Lucas Alamán, cuando Lucas Alamán era ministro de Economía, de Finanzas, él era el presidente. ¿Y ahora qué hacemos, don Lucas? Pues a ver, don José Joaquín, ¿qué le queda de su hacienda? José Joaquín Herrera. Nadie conoce a una persona extremadamente valerosa y virtuosa, era un criollo puro, que vio por México como ningún otro presidente lo ha hecho en nuestra historia. Y en vez de llamarse Juárez las Avenidas, deberían llamarse Joaquín Herrera. Qué lástima que nadie en el gobierno quiere saber historia porque no les conviene. Entonces, las virtudes de Iturbide, extraordinarias, ya las platicaré cuando asignemos una fecha para él. Las virtudes de don Miguel Miramón, el que fusilan junto con Maximiliano, por la maldad de Juárez, una terrible crueldad de Juárez. Son personas que así son, no los detiene la muerte, la cárcel, las amenazas, los chantajes, las traiciones. ¿Por qué? Porque son fábricas de endorfinas virtuosas que les duran para toda la vida y obviamente los llevan a la conquista de su último fin. Ni las penurias, ni las necesidades biológicas, ni las amenazas de muerte, como tampoco la certeza de la muerte inminente. Ejemplos: Isabel de Castilla, la Madre Teresa, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Santa Juana de Arco, Agustín de Iturbide, don Juan de Austria, el ganador de la batalla de Lepanto, ¿sí? Un 13 de octubre de 1500 y pico. Por ejemplo, practicar el ayuno, mortificaciones, etcétera, ¿dónde cae? En el grupo 3. Aunque se podría confundir con el grupo 2, cultura del esfuerzo. A veces es muy difícil definir fronteras, ¿no? Pero ambos son extremadamente valiosos, tanto el 2 como el 3, aunque el 3 alcanza niveles sobrenaturales, ¿no? Como en el caso de la vida de los santos. El caso de Santa Juana de Arco, que es mi santa favorita, a la primera que voy a visitar cuando cruce la raya,
Era una chamaca analfabeta a la que después de liberar Francia, con una serie de batallas que ella conduce, sin haber tenido jamás educación de armas, el rey al cual ella libera, la entrega en manos de los ingleses y la queman por bruja, los ingleses. Y las 6 horas que dura su tortura quemándola en leña verde, no deja de cantar. ¿Cuál es la explicación científica? Esta. Toda ella produciendo endorfinas mientras está siendo tatemada. O el famoso santo aquel San Lorenzo, que después de ser quemado, no, San Sebastián, es el de las flechas, y Lorenzo es el del comal, Del Escorial. que lo ponen y dice, oye, de este lado ya está muy tostado, ¿no? Cambian, ¿sí? Para emparejarme, ¿no? Como pan tostado. Y esa historia lo narran los mismos verdugos romanos que lo torturaron. Todo esto se explica justamente por algo que ahora los científicos de la conducta ya sabemos. Obviamente ellos no lo sabían, nada más lo vivían. Ahora ya sabemos que vamos a generar endorfinas en nosotros y en quienes amamos para lograr el gran reto que todos tenemos. El reto de formar vínculos indisolubles con nuestros seres amados para poderlos educar como hijos triunfadores, para poderlos hacer de tal manera virtuosos, hacer que ellos quieran llevar un estilo de vida tan virtuoso que garanticemos su plena realización intelectual, el pleno desarrollo de sus talentos, de sus conocimientos, de sus habilidades, de sus virtudes, y mediante todo ese desarrollo pleno, lograr que conquisten su fin último. ¿Y ahora cómo le hacemos? No se vayan, tenemos un receso de 10 minutos y regresamos para ver y cómo le hacemos. ¿Vale? Muy bien, adelante.